Ya estamos de regreso en Vía Pública cuando son las 23 horas con 23 minutos. Vamos a conversar ahora sobre la aprobación del uso de emergencia de lo que vemos ya ahí en pantalla de la vacuna Sputnik V, Sputnik 5, desarrollada en Rusia. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto con Leonardo Carreño, inmunólogo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también miembro del grupo de expertos externos del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos esta noche. Leandro, Marco, Leandro mi nombre. Leandro, no, Leandro, primero quisiera consultar por las diferencias entre esta fórmula desarrollada en Rusia con el resto de las fórmulas que se están utilizando hoy en día en nuestro país. Bueno, la verdad es que la vacuna que se acaba de aprobar, la vacuna Sputnik, consiste en una tecnología muy similar a la vacuna AstraZeneca, que consiste en un virus recombinante, un adenovirus no replicativo, un adenovirus, un virus atenuado, cual no puede replicar, que es el componente que le da la respuesta inmune. Recombinante quiere decir que expresa los componentes de la proteína S del coronavirus. Y a diferencia de la vacuna AstraZeneca o la de Janssen, de Johnson & Johnson, es que esta formulación tiene dos virus distintos. En la primera dosis es un virus de adenovirus recombinante para ese, y en la segunda dosis otro, distinto. Por eso se habla que es una vacuna de dos componentes, y cuando se hablaba en el reporte de hoy en la mañana, se hablaban del producto A y el producto B. Entonces la primera dosis es el producto A y la segunda dosis el producto B. Pero la tecnología es de un virus recombinante, de un adenovirus recombinante, que es muy similar a lo que hemos visto ya con la vacuna AstraZeneca y la vacuna de Janssen. Llama harto la atención este elemento, no sé si hay otra vacuna que esté en uso en alguna parte del mundo en estos momentos que utilice dos fórmulas que son distintas. La verdad es que no es algo tan nuevo, es una muy buena idea, por supuesto, pero no es algo como, cuando digo esto no me refiero a que no haya innovación al respecto, sino que no es para que las personas, digamos, se alarmen por esto. No como alarma, pero sí como un llamado de atención. Es algo que al menos en el caso del coronavirus no habíamos visto. Lo que ocurre es que también los rusos, cuando comenzaron con esto, fue en paralelo un poquitito después a lo que ya se empezó a hacer con las vacunas de AstraZeneca, sobre todo, que para recordarle un poco a la gente, estas vacunas venían basadas en algunas formulaciones que ya existían para tratar el MERS y el SARS. De ahí salieron y se adaptaron, digamos. Entonces, los científicos rusos propusieron una muy buena idea, que era para hacer un refuerzo aún mayor a la inmunidad, en la segunda dosis tener un virus distinto, de forma de que haya como un nuevo prendimiento, digamos, por decirlo de una forma coloquial, de la respuesta inmune también muy potente, y por eso ellos esperan que la respuesta sea mayor. La verdad es que los datos muestran que una respuesta es similar, ambas son muy buenas, y la verdad es que esto se suma a un arsenal de vacunas ya aprobadas acá en Chile, lo que es una buena noticia porque nos dispone de una mayor capacidad de tener asequible, digamos, dosis para la población general. Pero la verdad es que creo que entrar a niveles de comparaciones de cuál es mejor, etcétera, primero es un poco apresurado porque tenemos que verlo cómo funciona en la vida real, lo que se llama la fase 4, digamos, y para eso faltan algunos datos que de hecho en el comité de expertos los pedimos y estamos a la espera de que el laboratorio en Rusia los envíe, digamos, pero eso no por supuesto no pone en juego la aprobación que se dio hoy en la mañana. Claro, y Leandro, ¿qué podemos decir sobre la efectividad? Mencionabas tú que falta todavía también ver la fase 4. Sin embargo, ¿qué podemos decir hasta el momento? Porque, por ejemplo, The Lancet sitúa la efectividad, la eficacia de esta vacuna por sobre un 90%. Institutos estatales rusos también la sitúan incluso cerca de un 97,6%. Una cifra alrededor de eso. ¿Qué podemos decir sobre la efectividad? Es una buena pregunta, y que buena pregunta porque me gustaría aclarar acá un punto. Yo creo que se ha dado mucho juego en cuanto a los valores de porcentaje de efectividad para distintas vacunas, pero se miden de forma distinta en distintos estudios. Y eso genera a veces confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de un 97%, en lo que se discutió hoy, y yo vi que el Heriberto, el director de ICP, salió dando una declaración también hoy en la mañana, la verdad es que eso puede confundir un poco porque las personas pueden pensar de que esta es la vacuna que va a tener mayor efectividad, pero no quiero decir que no lo sea, pero
esos son los datos de una fase 3 que son datos preliminares, y de hecho, como nosotros sabemos que esta vacuna está siendo administrada y ha sido administrada en forma muy masiva, tanto en Rusia como en otros países, los datos de la efectividad real todavía están pendientes. Entonces ese 97% es muy similar a como nosotros nos entusiasmamos y soñamos, si ustedes se recuerdan, cuando salieron los estudios hace mucho tiempo atrás ya, de hecho fue, si no me equivoco, el año pasado ya, de los lances de las vacunas de AstraZeneca, las vacunas de Moderna, después también salió la CoronaVac, etcétera, donde siempre los porcentajes de efectividad eran cercanos, bordeaban el 90% y más. Pero lo que hemos visto es que luego se hace una subclasificación de cuánto evitan la propagación del virus, quiere decir cuánto disminuye la transmisión, cuánto disminuye la enfermedad leve, cuánto disminuye la enfermedad moderada y cuánto disminuye la enfermedad grave. Lo que se ha visto transversalmente, todas las vacunas tienen una efectividad muy potente, muy alta en cuanto a la enfermedad grave y a las hospitalizaciones, a las muertes, etcétera. Esto es lo que uno espera para la vacuna que recién se aprobó, pero los datos tan estratificados no los tenemos, y eso es algo que pedimos, porque es importante para que la población, por supuesto, para que estemos en conocimiento de datos que la verdad es que deberían estar, porque, como dije anteriormente, se ha administrado en forma masiva. Pero eso no supedita la aprobación, porque los datos de la vacuna en la fase 3, los que nos presentaron, son muy buenos, son sólidos y hace que se sume un buen arsenal. Pero hablar de que tenga una efectividad, para que no se confunda, esa es la efectividad de fase 3, pero de que tenga una efectividad del 97% en la fase, digamos, en la población, digamos, en un setup ya de administración de la vacuna, no sabemos ese dato todavía, pero debe estar, y yo creo que eso va a ser actualizado en algún momento, porque el ISP, por supuesto, pidió esos datos y van a llegar, y cuando esto, obviamente, tengamos en información, seguramente el mismo director del ISP va a emitir un comunicado al respecto. Claro, no son cifras comparables entre una y otra vacuna, son factores distintos los que inciden ahí en los distintos escenarios en los que se llegó a dichas cifras. Quiero pasar también al tema de la credibilidad, que inicialmente esta vacuna no la tuvo muy fácil, porque se cuestionaba muchísimo porque no había información científica sobre esta misma vacuna que fuera publicada, por ejemplo, en medios científicos destacados a nivel internacional. No había mucha información al respecto, y esto en un principio, estoy hablando del año pasado, generó mucho escepticismo. ¿Cómo pasamos de ese escenario a lo que tenemos hoy día, que ya fue aprobado aquí en Chile, al menos el uso de emergencia de esta vacuna? Bueno, voy a profundizar igual, pero la respuesta corta es con datos. Yo me acuerdo cuando alguna vez me tocó dar una entrevista donde me preguntaron una pregunta muy similar, y yo lo que dije muy, digamos, específicamente fue que no podía opinar porque la vacuna rusa no tenía datos, no estaban disponibles. Ese mismo día, después de la tarde, salió el paper. Y me acuerdo que recibí un mail de una persona muy enojada porque, no sé, había trabajado de agregado cultural o científico en el gobierno ruso y como prácticamente corrigiéndome. Y la verdad es que ahí es donde se equivocan, los datos deben estar disponibles, y en eso se demoraron los rusos mucho. Son un poco escépticos con compartirlos. Sin embargo, a la fecha de hoy, los resultados son sólidos, han podido compartirlo, la comunidad científica nunca ha dudado de los científicos rusos, eso nunca ha estado en tela de juicio. Y yo creo que todos esos problemas, como dice usted, de que se ponían como duda, era porque no están disponibles los datos, y Rusia anunciaba que la vacuna estaba lista. Pero eso no fue solamente un problema con la vacuna rusa, eso fue un problema con muchas vacunas. Cuando empezamos esta carrera, entre comillas, que la verdad es que fue bien vergonzosa al inicio, muchos gobiernos, digamos, competían por quién tenía la vacuna primero, y la verdad es que se ha demostrado, necesitamos más de una vacuna, da lo mismo cuál sea primero, y lo que se necesita es que los datos sean sólidos. Entonces yo creo que eso fue también un poco parte de un poco, disculpe que lo catalogue así, pero de show que tuvieron muchos países para saber cuál es la que llega primero, pero la verdad es que, y empezaron a administrarla, digamos, o con intenciones de administrarla, que fue cuando el presidente ruso salió, que se iba a vacunar, etcétera, antes de liberar los datos de la comunidad científica. Hoy en día esos datos están liberados, obviamente algunos datos que yo no puedo compartir, que fueron confidenciales de la evaluación, porque eran muchos datos que nos compartieron. Hablan digamos que disipan esas dudas. También estuvo el mismo problema con la agencia brasileña Anvisa, que en un inicio nosotros tuvimos acceso a esas evaluaciones, la rechazó, digamos, y luego la aprobó.
pero no fue porque tuvieron problemas, sino fue justamente también por la ausencia de datos, sobre todo en temas de calidad y seguridad. Ahora, en la discusión para la aprobación del uso de emergencia de Sputnik V, Sputnik 5 aquí en nuestro país, hubo votos de rechazo, de abstención, también algo que también ocurrió en la evaluación de otras fórmulas en contra del COVID-19. Pero ¿por qué se generan estos rechazos para aprobar el uso de esta vacuna de forma de emergencia? Bueno, la grabación usted, yo no sé si la pueden ver, le aprovecho de decir al público general, la puede seguir en la página del ICP, es bueno ver cómo funcionan estas cosas y que es transparente, y yo lo puedo decir públicamente, está ahí, yo voté a prueba, pero la verdad es que todos tuvimos un punto que coincidimos casi todos, la verdad, y es que necesitamos saber estos datos adicionales, porque esto ya se está administrando a la población, sobre efectos adversos, uno, y sobre la efectividad en un setup real. Entonces, si ustedes se fijan en la grabación, las personas que votaron abstinencia o rechazo fue porque querían ver esos datos primero. Quienes votamos la aprobación de la vacuna fue porque consideramos en esta votación que los datos que nos presentaron son suficientes como para aprobar en este contexto de emergencia, donde la vacuna es segura, la vacuna tiene poco efecto adverso y la vacuna tiene una buena efectividad. Y por eso no lo condicionamos, pero sí lo recomendamos hasta que eso sea resuelto, y el ICP se comprometió, lo va a hacer. La verdad que las dosis todavía no están acá. Esperemos que lleguen, obviamente, que no pase lo que pasó en Argentina, que se demoraron un montón, porque esto tiene que ver con esta iniciativa COVAX. Pero una vez que estén esos datos, por supuesto, no hay problema. Tendría que pasar algo muy raro, que llegaran datos que no sé, que no funciona, por ejemplo, pero sabemos que eso no es así. Queremos ver los datos, es importante que una agencia regulatoria tenga esos datos disponibles, pero sabemos que no es así porque lo están administrando otros países y los reportes de incidencia de casos, etcétera, son buenos en esos países, sobre todo el caso de Rusia. Entonces, esa fue la razón, pero no, si ustedes se fijan bien en la grabación, no fue porque alguien dijo que la vacuna era poco efectiva o que tenía un problema de seguridad, era justamente porque querían ver esos datos. Y en eso coincidimos casi todos los miembros del comité, tanto los que somos externos, que éramos 4 externos ligados a la academia y a la investigación científica, tanto a nivel de universidades como de hospitales, y las personas, digamos, del comité del ISP. Claro, es bien importante aclarar eso, y por eso también iba la pregunta, que no es porque esto pueda llegar a tener efectos negativos, sino más bien porque falta este tipo de información. Y ahora también quiero saber cómo se llega a estos datos que ustedes están solicitando. ¿Provienen de centros de estudio extranjeros? ¿Son estudios que se deben realizar aquí en nuestro país con población chilena? ¿Cómo se llega a estos datos que ustedes necesitan para tener mayor seguridad también respecto a esta vacuna? Buena pregunta. De nuevo, o sea, para que la gente esté tranquila, o sea, la ausencia de datos no quiere decir que la vacuna sea mala o sea no sea efectiva. Yo creo que es un dato adicional que nos va a servir mucho, porque vamos a ver cuál es la efectividad en el setup real. Pero la vacuna es efectiva, los datos lo muestran, la vacuna es segura. Eso no está en discusión, afortunadamente. Siempre, obviamente, es una buena noticia. Esto yo creo que tiene que ser es una noticia alegre. Tenemos una disponibilidad de una vacuna adicional para combatir esto, que es una enfermedad que ha tenido todos estos problemas, ¿no? Pero la verdad es que, ¿cómo se llega a los datos? Bueno, se ha administrado en Argentina, hay estudios, hay artículos científicos que nosotros tuvimos acceso, son de libre acceso, donde evaluaron un segmento de seguridad muy acabado. Entonces, esos datos no están publicados todavía, pero se pueden pedir a la agencia que están haciendo esos experimentos para que nos compartan, obviamente en forma confidencial, porque todavía no están publicados y hay interés obviamente ahí de que ellos publiquen los datos, pero para poder nosotros tener esos valores reales. Y lo mismo ocurre con la vacunación masiva que se ha efectuado en Rusia con esta vacuna, donde hay muchas personas, millones de personas vacunadas, y por lo tanto, asimismo como el MinSal acá ha reportado las efectividades en setup real, que por supuesto mayoritariamente debido a CoronaVac, porque es la que más se ha usado, pero también lo ha desglosado por lo que ocurre con Pfizer, etcétera. Esos mismos datos nosotros los requerimos. Por supuesto, y complementando lo que usted dice, si esta vacuna se llega a administrar de una forma masiva en Chile, o las personas que se llegan a administrar esa vacuna, el MinSal, por supuesto, no me cae duda que va a ser un seguimiento para poder también ver la efectividad en nuestra población.
pero no me esperaría que fuera muy distinto a los casos de las vacunas que ya están. Eso yo creo que es un mensaje súper importante transmitir. No es que es una vacuna mucho mejor o mucho peor, nada, es una nueva vacuna sumada al arsenal que ya está y que nos sirve mucho, porque la disponibilidad de vacunas hoy en día en todos los países es un tema. Se está discutiendo administrar dosis de refuerzo, etcétera, y no es tan fácil llegar a acuerdos para tener disponibilidad de vacunas para toda la población. Es un esfuerzo grande que hace los distintos ministerios involucrados en esto, y yo creo que hay que valorarlo mucho. Entonces, esto es una etapa que obviamente es independiente de los ministerios, en la cual tiene que pasar por un comité externo que no tenga ese digamos, conflicto de interés con lo que están haciendo ellos. Y creo que es una buena noticia que no haya llegado una vacuna de buena calidad y que se haya podido aprobar. Claro, una noticia positiva, se amplía el stock de vacunas, se amplía también la cantidad de fórmulas que están disponibles para ser utilizadas en nuestro país. Leandro Carreño, inmunólogo e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, miembro también del grupo de expertos del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Vía Pública, y perdón también por el lapsus inicial, porque lo estaba ahí, pero tengo que cambiar los lentes. Gracias, Leandro, por este contacto. No, Marco. Nada, que estés bien. Hasta luego. Chao. Igual, buenas noches. Son las 23 horas con 39 minutos. Hacemos una nueva pausa comercial. Siga nuestra sintonía, ya volvemos.